Es momento de continuar con nuestro segmento de recomendaciones médicas. Esta mañana nos acompaña el doctor Adrián Coulson para abordar el tema sobre el trastorno del sueño. Pero antes, ¿qué les parece si vemos cómo estuvo la segunda actividad o el segundo simposio nacional de trastornos del sueño en este momento? Adelante. Con más de 120 participantes, se realizó por segundo año consecutivo el segundo Simposio Nacional de Trastornos del Sueño, dirigido a médicos y especialistas de salud. Sus cimientos son en mi formación personal. Yo soy especialista en trastornos del sueño. Eso hizo que en la clínica, en la consulta, muchos pacientes llegaran con este problema. Y entonces, cuando yo tenía que armar una red multidisciplinaria de especialistas, no la encontraba. Entonces, a lo largo de estos 3 años, he logrado hacer un equipo de interacción conmigo, quienes inclusive se han formado para trabajar con estos pacientes. De ahí surge la iniciativa de fomentar los trastornos del sueño en Nicaragua. Podemos decir, Karen, que somos pioneros en esto. Son una serie de charlas con diferentes especialistas. Tenemos dentro de los ponentes neumólogos, cardiólogos, neurólogos, psicólogos, tecnólogos de sueño, es decir, es un grupo bien variado de profesionales, todos con una formación, además de su formación de base, en trastornos del sueño. Y son médicos que trabajan con pacientes con trastornos del sueño. Ellos hablan sobre los principales errores que se cometen en la práctica clínica. La verdad que, como se comentó en una de las charlas, en un lugar con pacientes con mucha enfermedad cardíaca, apenas el 3% se había detectado que tenían trastornos del sueño. Cuando se les estudió trastornos del sueño, el 60% de ellos tenían problemas. O sea que el sueño está relacionado a infartos al corazón, a infartos al cerebro, a diabetes, a depresión, a obesidad y una serie innumerable de enfermedades. Entonces ellos, además de las revisiones científicas de literatura actualizada, nos aportan sus experiencias en el día a día en esta enfermedad. Esto es un esfuerzo propio de Neurofarma, con fondos prácticamente propios, más los patrocinadores que amablemente nos ayudan. Esperamos que el próximo año podamos traer maestros mundiales de trastornos del sueño presencialmente a nuestro país. Durante el simposio se realizaron charlas por parte de especialistas que compartieron sus conocimientos a los participantes. Creo que es muy importante que todos los médicos se encarguen de conocer lo del trastorno del sueño, ya que no es una materia que se da a nivel académica, sino que tenemos que investigar para así poderle ayudar, porque la mayoría de la población, más del 70% de la población, padece de algún trastorno del sueño, que afecta el corazón, que afecta el sistema respiratorio, que afecta a nivel psicológico. Ya es la segunda vez que participo de este encuentro donde nos dan herramientas para mejorar con nuestros pacientes. Invito a todos los médicos que asistan a estos eventos, a estos simposios, ya que todos nos enriquecemos y aprendemos de los diferentes expositores, y que es importante trabajar en conjunto y que todos nosotros como especialistas tengamos un mismo idioma, especialmente en lo que es el trastorno del sueño, ya que es tan amplio y los estudios que se están realizando cada vez nos dan más herramientas y estrategias para mejorar con nuestros pacientes. Este es el segundo año en el que participo. Realmente un tema muy importante en el área de salud, tanto pública como en la salud puede ser privada. Es un problema de salud que es del día al día, y realmente el estar en este día actualizándome sobre temas respiratorios que se asocian a sueño, sobre obesidad y complicaciones que pueden derivarse del sueño, pues es muy importante. Considero de que este es un segundo año en el cual estamos participando y veo bastante gente. Además de eso, significa de que la gente está interesada en aprender mucho más sobre este tema y que se ha dado cuenta de las repercusiones que pueden tener a nivel tanto del sistema nervioso como cardiovascular, los trastornos del sueño. Yo soy residente del servicio de neurología. El saber sobre los trastornos del sueño y su implicancia en muchos de los pacientes que atendemos en la consulta ha sido
una herramienta importante. De hecho, estar el día de hoy con muchos de los especialistas, ya sea neumólogos, epileptólogos, cardiólogos, nos ha permitido agarrar herramientas, la cual vamos a implementar en muchos de los pacientes que atendemos día a día en el instituto. Me gustaría de que si alguno de mis colegas, ya sean médicos generales, ya sea internistas, o los que estamos en contacto día a día con los pacientes de cara a cara, sería muy importante que participaran en este tipo de actividades. Es el segundo año en el que se está brindando la oportunidad de nosotros tener mayor información sobre los trastornos del sueño. Recordemos a aquellos pacientes con obesidad, con hipertensión, que a veces son difíciles de controlar y a veces lo único que realmente es el factor que puede estar desencadenando este mal control puede ser un trastorno del sueño. Sería muy importante que participaran. Los invito a acudir a este tipo de eventos que realmente van a aportar muchísimo para la salud de todos los nicaragüenses. El segundo Simposio Nacional de Trastornos del Sueño fue realizado por Neurofarma en el Hotel Holiday Inn. Y ahí teníamos detalles sobre el segundo Simposio Nacional de Trastornos del Sueño, una actividad que es realizada por el doctor Adrián Coulson a través de su clínica Neurofarma, así es que ya está aquí listo para contarnos muchísimo más sobre este interesante tema. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, muchas gracias y buenos días a todos los televidentes de Canal 2 y la revista Primera Hora, en donde ya me siento parte. Claro que sí. Ya vamos a cumplir casi un año de estar viniendo a la revista. No, pues yo creo que el evento superó las expectativas. Y algo que mencionaba la doctora Flores en la entrevista es que se ha notado un interés creciente en los médicos acerca de este tema. Que este tema es muy importante, yo siempre lo he dicho en las diferentes entrevistas, 1 de cada 3 personas tiene un problema del sueño. O sea que si ahorita en la casa están 3 personas viendo este programa, uno de ellos tiene un problema importante de trastornos del sueño. El segundo hecho a recalcar es Neurofarma. Es decir, Neurofarma, a pesar que es una clínica que es relativamente pequeña, se está posicionando como una clínica de referencia en trastornos del sueño. Nosotros realizamos estudios, Karen, que no se realizan en ninguna otra parte del país y tenemos un grupo que está abocado, varios especialistas relacionados al trastorno del sueño. Es decir, no es como consultorios en donde un neurólogo ve todo, un neumólogo ve todo, es un grupo de médicos conectados y abocados al trastorno del sueño. Otra cosa muy importante es la colaboración y los patrocinadores que nos han seguido de una manera muy amable, muy enérgica, contribuyéndonos, porque hay que ver que nosotros no tenemos un apoyo de una organización, no somos una ONG, somos una clínica privada que tenemos muchísimo interés en la educación médica continua. También quiero recalcar que ya estamos comenzando con el tema de la investigación. En el mundo, los centros más importantes no se definen por un número de pacientes X que se vean, porque uno puede en una clínica, en un hospital, ver muchísimos pacientes, pero ¿con qué calidad fueron atendidos esos pacientes? Actualmente es la información que empiezan a producir y desafortunadamente en nuestro país no tenemos información estadística sobre los trastornos del sueño y en el simposio logramos presentar el primer estudio en donde se observa cómo está siendo manejado el trastorno del sueño y que desdichadamente ahí los números demostraron un mal manejo, una mala formación. Y por último, un llamado siempre enérgico, la atención a las unidades formadoras, que tienen que incluir este tipo de temas como parte esencial, como parte céntrica en la formación de los nuevos médicos. Y yo siempre digo que hay 4 aspectos que no deben de faltar, que debe el médico al menos tener una noción. Número 1, la alimentación. Número 2, la actividad física. Número 3, el dormir bien. El dormir bien es muy importante. Y número 4, sus chequeos médicos preventivos.
Si una persona hace eso, va a vivir muchos años. Una vida bastante saludable. Doctor, realmente me daba cuenta yo a través de las primeras charlas que pude estar presente de la importancia de tener un sueño de calidad, porque esto puede ayudar a prevenir o a controlar otras enfermedades que son enfermedades terminales, enfermedades cardíacas. También vimos como en el simposio habían muchos especialistas de diferentes ámbitos de la salud, desde psicólogos, epileptólogos, neumólogos. Realmente este tema de los trastornos del sueño es un tema que está dirigido o que es importante que todos los doctores lo puedan manejar a la hora de atender a los pacientes. Sí, Karen, interesante observación. Trastornos del sueño tiene la particularidad que de hecho no es exclusiva para el médico. Hay odontólogos que son especialistas en trastornos del sueño, psicólogos, nutricionistas. Yo creo que queríamos de planear una entrevista con la nutricionista de nosotros sobre qué alimentos pueden favorecer o desfavorecer el sueño. También tenés médicos de diferentes ramas. Aquí podés conglomerar al cardiólogo, al neumólogo. Tuvimos la participación de un especialista en medicina ocupacional, es decir, cómo los trabajos influyen de manera negativa en los trastornos del sueño, algunos tipos de trabajo. También podemos integrar a médicos o técnicos del sueño, claro, en donde ellos son los que van a ir a realizar los estudios específicamente. Es decir, trastornos del sueño es una disciplina relativamente nueva, aunque ya desde la antigua Grecia ya hablaban de los trastornos del sueño, pero como especialidad es relativamente nueva, preintegradora. Así que cualquier profesional de la salud que se va a sentar frente a un individuo para tratar algún aspecto, cualquiera que sea de su salud, debe de tener noción de trastornos del sueño. Doctor, es importante también lo que mencionó de la parte de los trabajos, cómo pueden incidir en los trastornos del sueño, porque yo le comentaba, bueno, que fue sobre la información también que logré observar durante la primera charla. Yo tengo un sueño quebrado, le decía que yo no me he acostumbrado a dormir con alarma. Mi alarma es biológica, pero me pasa que cuando sé que me tengo que levantar temprano, varias veces quiebro como mi sueño. Pienso que ya es momento de levantarme, veo la hora y es como, son las 2 de la mañana, ay, qué rico, voy a dormir 3 horas más. Entonces eso entendí que no aporta la buena calidad de sueño. Es en mi lado, pero también hay personas que por el trabajo se ven afectadas, como por ejemplo las personas que trabajan de seguridad, las personas que trabajan en transporte también, por ejemplo las personas que conducen camiones y que hacen largos trayectos. Entonces todos esos factores podríamos decir influyen en los trastornos del sueño. El tipo de trabajo influye en el trastorno del sueño. Claro que sí. Por ejemplo, en la última actividad que tuvimos, hicimos un panel de expertos en donde incluimos a un médico ocupacionalista, al cardiólogo, al neumólogo, al somnólogo, que era yo, y hablamos de este tema. Inclusive hay que ir como por escalas, enseñándole a los estudiantes, enseñándole a los médicos generales, pero una vez que nosotros hagamos una comunidad de expertos en este tema, llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, la legislación. En muchos países la legislación está mejor definida. Por ejemplo, en los chequeos médicos de un transportista debería de incluirse cómo está el sueño de este individuo. En una persona que va a hacer algún trabajo, como por ejemplo un guardia de seguridad, debería de saber si no tiene enfermedades previas que van a empeorar con este tipo de trabajo. Exacto. Y un tema muy particular es con los trabajadores de la salud. También. Y me refiero a la enfermera y los médicos. Por los turnos. Nosotros estamos ahorita tratando de impulsar inicialmente de manera local una reducción de estas horas seguidas de trabajo, no solo para reducir el error médico, sino para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la salud. Doctor, hay personas que dicen a veces que no pueden, que una de las necesidades básicas del ser humano, bueno, es comer, otras dormir. En mi caso, no sé si eso varía por persona, pero en mi caso yo me he dado cuenta que mi primera necesidad es dormir bien. Si yo duermo bien, yo sé que funciono bien. Fíjate, Karen, que en realidad no sé si pudiera jerarquizarlo tan así. Como la pirámide de Maslow. Pero te puedo decir que son funciones
que están concatenadas. Y te lo voy a decir así. El reloj biológico está sintonizado con el metabolismo celular. Es decir, la mitad del metaboloma, que es toda esa estructura que controla el metabolismo, está influido bajo los ritmos circadianos. De ahí tenemos dos aspectos claves. Uno, el dormir, y dos, la alimentación. Pero la producción de energía depende de ambos. Sí. Entonces, realmente deben de ser necesidades estrictamente básicas. Como somnólogo te voy a decir que no he encontrado una enfermedad que no pueda ser empeorada por un trastorno del sueño o que no pueda ser mejorada al mejorar el trastorno del sueño. Todo el mundo habla del infarto o el miocardio. Es bien curioso que cuando una persona siente un dolor en el pecho, inmediatamente corre al médico. Sí. Pero detrás del infarto agudo del miocardio es muy probable que esté un trastorno del sueño. O sea que si una persona no está durmiendo bien, tiene que ir corriendo a buscar cómo mejorar el sueño, tal cual le diera un dolor en el pecho. Doctor, también es interesante que suele pasar que a veces las personas, mientras más cargadas están o mientras más días llevan sin dormir, probablemente les cueste más conciliar el sueño. Y ese es otro punto muy interesante, Karen. Pusiste muchísima atención al simposio, estás haciendo... Era de mi vida ese simposio. Es verdad. Miren, algo que les voy a decir y pongan mucha atención a esto. El sueño no se repone. Si una persona dice, no, es que yo trabajo muchísimo entre semana y el fin de semana voy a dormir hasta las 3 de la tarde. Y ahí voy a reponer. No es cierto. Lo que ya no descansaste se perdió. El daño que ocasionó a tu cuerpo el hecho que hayas transgredido ese día de sueño es irrecuperable. Así que lo que uno tiene que hacer, nosotros en la clínica, con nuestro psicólogo, con nuestro equipo de trabajo, les tratamos de adecuar un plan de sueño para el trabajo. Imagínate, por ejemplo, en los pacientes que se atienden de seguridad social, que llega el guarda de seguridad, que un día hace guardia, un día hace turno, el otro no, el otro sí, el otro no. Sí es cierto que es una de las cosas más difíciles de tratar, pero como tenemos experiencia, ya van casi una década de experiencia en el manejo de trastornos del sueño, nosotros le planteamos una estrategia, una rutina que al menos les simule un poquito sus tiempos de sueño. Y ellos mejoran mucho, mejoran su rendimiento, su calidad de trabajo, su calidad de vida, pero sobre todo su expectativa de vida. Es muy preocupante, por ejemplo, que nosotros los latinos, los nicaragüenses, nuestra expectativa de vida esté mucho menor con respecto a países europeos, a países nórdicos. Sí. Pero es que tenemos que estructurar mejor, tenemos cada vez de producir más especialistas en este tema para que podamos hacer que las personas, que ese trabajador que tiene que hacer trabajos por turno, que esa persona que no esté durmiendo bien, logre hacerlo para mejorar su calidad de vida. Excelente, doctor, la información del día de hoy en el segmento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya para cerrar, me gustaría que nos comente los números de contacto, dónde podemos encontrar mayor información también, dónde están ubicados. Así es, Neurofarma, tenemos 3 sucursales, la casa matriz en Managua, de donde fue el registro de la propiedad, 250 metros hacia el norte, en Huigalpa, frente al Mercado Mayale, y en Estelí, calle principal, enfrente del Súper El Hogar. Y los teléfonos son 222-33-200 y los de consulta son 7539-4795. Recuerden que cualquier trastorno del sueño puede ser la causa inclusive de su falta de felicidad, por así decirlo. Excelente, doctor. Sí, de no tener una vida con infelicidad, calidad. me están corrigiendo, gracias, infelicidad. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana con tan excelente información. Vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con los chicos que están listos para continuar con más.